hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo al pastor Clemente Gómez de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto, deseando que tengan un feliz día e invitarlos a que sigan escuchando estas predicaciones y esperamos que sean de bendición para sus vidas. De parte de la Iglesia Nueva Vida le invitamos que se quede y escuche este mensaje y si le es de bendición, compártalo con alguien. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. De la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia que tienes para con nosotros. En esta hora nos ponemos en tus manos pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente, hable, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, y que tú nos des el discernimiento para discernir tu voz y saber, Señor, que tú estás hablando a nuestros corazones, que tú estás hablando a tu iglesia, que tú quieres hacer algo en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu presencia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que Cristo Jesús hizo ya por nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Él es grande y Él es poderoso. Él es grande y Él es poderoso. Analizando estos versículos que hemos leído, cuando leemos estos versículos y los vemos con una mente clara, cuando los leemos con una realidad de nuestros corazones, ¿verdad? Esos 4 versículos que hemos leído es algo que debe de impactar nuestro corazón, que debe de mover nuestras vidas, nuestros corazones, ¿verdad? Por lo menos a orar por personas como ellas, ¿verdad? Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, ¿verdad? Y él nos relata el tiempo en que él habla estas palabras, ¿verdad? En el año 20, dice, estando yo en Susa, capital del reino. Él estaba allá en Babilonia, donde fueron llevados cautivos, y allá el Espíritu de Dios le habló. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios, hermano, no importa dónde estemos, en qué nación estemos, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Verdad? Y estando allá en Susa, capital del reino, ¿verdad? Dice: vino uno de mis hermanos, Ananí, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Esas son las 2 cosas por las cuales Nehemías les preguntó, por los judíos que habían quedado de la cautividad, y les preguntó también por Jerusalén, ¿verdad? Por el pueblo y por Jerusalén. Esas 2 cosas había en el corazón de Nehemías, ¿verdad? El pueblo, la gente que quedó, la gente que escapó, y por Jerusalén, la ciudad del gran rey, porque estas 2 cosas estaban en el corazón de Nehemías, aunque
él estuviera en otra tierra, estas dos cosas estaban en su corazón. Y le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en las provincias están en gran mal y afrenta. Así están los judíos, en gran mal y afrenta, ¿verdad? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿verdad? Yo pienso que podemos relacionarlo un poco nosotros, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos que hay guerras en otros países, vemos en la televisión, vemos los noticieros y vemos la vida que ellos están viviendo, ¿verdad? Ahora, no solamente la guerra, pero la gente que está viviendo ahí, en qué condiciones está viviendo, la gente que ni sabe por qué se están peleando, ¿verdad? El gobierno a lo mejor sabe, pero los ciudadanos, ellos no saben de estas cosas, ¿verdad? Ellos nomás saben que su país se fue a guerra y cada día se va destruyendo y se va destruyendo y se va destruyendo y se va destruyendo. Y la respuesta que le dan a Nehemías acerca del pueblo, el pueblo está en gran afrenta, ¿verdad? Está en gran afrenta, ¿verdad? El muro de Jerusalén está derribado y las puertas quemadas a fuego. Eso le dolió a Nehemías en su corazón, ¿verdad? Le dolió bastante en su corazón. Y dice la Escritura que él hizo duelo por algunos días, ¿verdad? Él dedicó unos días de luto o de duelo. Y en esos días dice que él lloró, dice, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando él escucha esta respuesta, hermanos, le dolió y él se puso a llorar, y dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos, ¿verdad? Y eso nos deja ver cuánto amaba Nehemías a su pueblo y cuánto amaba Nehemías la ciudad del gran rey. Y él le oró a Dios y le dijo, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y él empieza a decirle a Dios, Dios, nuestro pueblo está así porque hemos abandonado tus mandamientos, porque te hemos dejado, ¿verdad? Por esa razón es que estamos aquí, porque tú nos lo habías advertido. Y dice Nehemías, pero también tú dijiste que si en el lugar donde estuviéramos te buscábamos y nos arrepentíamos, tú ibas a tener misericordia de nosotros. Estas palabras me llaman mucho la atención, hermanos, porque son cosas que a muchos de nosotros nos hacen falta, ¿verdad? Dolernos un poco, ¿verdad? Dolernos un poco. Y es mejor dolernos por aquellas personas que están pasando esas situaciones a dolernos porque esas situaciones nos estén pasando a nosotros o a nuestra familia. ¿Sí me entienden? Es mejor dolernos por ellos y orar por ellos, interceder por ellos, a que tengamos que orar por alguien que es familiar nuestro, que está pasando por esas situaciones, ¿verdad? Porque es lamentable cuando escuchamos que un conocido, que un familiar que fue para su país y que allá lo secuestraron y que están pidiendo tanto, que no saben dónde está, que están cobrando tanto, que no lo van a... Y me imagino que a los familiares les ha de doler bastante, ¿verdad? Y estas son las palabras de Nehemías. Y él se puso, hermanos, él se puso a orar y se puso a ayunar, se puso a buscar la presencia de Dios y se puso a buscar la voluntad de Dios. Y él no decía, Dios manda a alguien, pero él dice, Señor, si es posible, si me quieres mandar, yo quiero ir a ese lugar y restaurar los muros, ¿verdad?
él estaba dispuesto a esto, ¿verdad? Después él cruza palabras con el rey y el rey alcanza a notar la tristeza que hay en el corazón de Nehemías y le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Verdad? Si él nunca había estado triste delante del rey. Y Nehemías le dice la razón por la cual él está triste, ¿verdad? Y el rey le pregunta: ¿y qué quieres que haga? ¿Verdad? Ese ¿qué quieres que haga? Son las respuestas al ayuno y la oración que él ya había hecho antes de presentarse con el rey. Y ya Dios estaba contestando lo que Dios le iba a conceder a Nehemías. ¿Verdad? Y bueno, Nehemías empieza a juntar gente. El rey le da permiso y proclama que todos los que quieren acompañarlo pueden ir. Y el rey hace movimientos para darles dinero, para darles esto, para darle aquello, para darle pasaportes para que cruce por los pueblos que van a pasar. Y por fin Nehemías llega a Jerusalén, ¿verdad? Llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén empieza a ver que era realidad lo que su hermano le había contado. Había un gran mal y una gran afrenta sobre el pueblo de Dios que había quedado. Y lo demás era escombros. Escombros. Aquella ciudad que una vez fue una ciudad hermosa, que fue algo precioso, ahora es escombros. Escombros. Muros destruidos, puertas quemadas, escombros. Es todo lo que hay, hermanos, escombros. Esa era la gran realidad. Y hablando él con unos hombres, les presentó el plan de empezar a edificar los muros de Jerusalén. Y juntó este grupo de personas que le iban a ayudar a levantar este muro. ¿Ah? Y dice la escritura, hermanos, que ellos comenzaron a levantar este muro, ¿verdad? Pero siempre que nosotros queremos hacer algo, sea en la iglesia, sea en el ministerio, sea en nuestra casa, sea en nuestra vida, siempre peleamos con el desánimo, ¿verdad? El desánimo es uno de los peores enemigos que nosotros tenemos. El desánimo está acabando con el pueblo de Dios. El desánimo está acabando con las iglesias de Dios. El desánimo es una arma del diablo que está usando, hermanos, para matar las iglesias, para matar al pueblo de Dios, para terminar al pueblo de Dios. El desánimo es un enemigo muy peligroso y lo malo de esto es que muchas veces ni cuenta nos damos que este enemigo está acabando con miles de cristianos, con muchas iglesias. El desánimo, este enemigo, el desánimo, hermano, está acabando con ellos. Y el desánimo viene por varias razones, ¿verdad? El desánimo en cierta parte es normal que venga a nuestra vida. Pero, ¿qué hacemos cuando el desánimo viene a nuestra vida? ¿Sabía que el desánimo, hermanos, hasta causa enfermedades? El desánimo lo hace refugiarse en su cuarto, ¿verdad? El desánimo lo hace que muchas cosas no le importan ya como antes, ¿verdad? El desánimo lo lleva a veces a una depresión, y esa depresión lo lleva a otras enfermedades.
Y ese desánimo va acabando, hermanos, con el ánimo de una nación. Y nosotros decimos, esta generación no sé qué le pasa. La juventud no tiene ganas, la juventud no tiene ánimo, la juventud no tiene visión. Y es que el desánimo ha tomado control de nuestros pueblos, de nuestras iglesias, de nuestra generación. Y no nos damos cuenta el daño que está causando a nuestros alrededores. El desánimo viene por muchas razones, pero en esta ocasión hablamos como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué viene el desánimo? ¿Verdad? Muchas veces el desánimo viene porque no vemos o no alcanzamos las cosas que deseamos. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esas cosas que nosotros esperamos, a veces no tenemos esa fe para esperarlas. Y cuando no tenemos la fe para esperarlas, viene el desánimo. Y dejamos de orar por nuestros hijos porque tenemos años orando por ellos y ya me cansé de estar orando por ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues nosotros abandonamos parte de nuestra fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero nos cansamos de esperar eso y no llega. Y poco a poco dejamos de interceder y dejamos de orar y el desánimo toma control de nuestras vidas. ¿Ah? Y por eso, hermanos, es de que el enemigo lo usa mucho para acabar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas veces lo tiene nomás viendo televisión, encerrado en su cuarto en la internet, y están viendo todo lo malo que pasa alrededor del mundo, y se llenan su mente de esto, y se llenan y viven con temor, pensando que el fin del mundo ya está aquí. Y dejan de leer la Biblia, dejan de orar, porque el desánimo ha tomado control de ellos, y poco a poco han dejado de leer la palabra de Dios, han dejado de ir a la iglesia, y entonces, hermanos, el desánimo va acabando con su vida espiritual, ¿verdad? El desánimo es algo muy peligroso, hermanos, ¿verdad? El desánimo no nos permite avanzar. El desánimo no nos permite o no nos deja creer en Dios, o poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y dice una escritura dice la escritura: después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Y dice que después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó el pueblo por el camino? ¿Verdad? Y es lo mismo que les decía, por las cosas que nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Verdad? Y la misma palabra nos debe de alentar. Esperar quiere decir esperar, ¿verdad? Esperar, paciencia. Tenemos que ser personas que tenemos paciencia y sabemos esperar en Dios. Y cuando nosotros tenemos paciencia, tenemos fe y sabemos esperar en Dios, nosotros podemos lograr grandes cosas. Es pues
la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? Entonces, lo que usted espera, sígalo esperando. Y si se tarda, sígalo esperando. Y si se tarda más, sígalo esperando. Porque si deja de esperar, entonces el desánimo toma control de su vida. Y se desanima. Y deja de orar, y deja de orar, y deja de buscar a Dios. Y deja de esperar aquello que usted estaba esperando. ¿Verdad? Y eso es el desánimo. Eso es lo que hace el desánimo. El desánimo metió al pueblo de Israel en muchos problemas, porque no fue la única vez que ellos se desanimaron. Y este desánimo, ¿verdad? Los hicieron quejarse delante de Moisés. Se le olvidaron los milagros que Dios había hecho para sacarlos. Y ahora se les ha olvidado eso. Y el desánimo ha tomado control de ellos. Mire, es algo interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el desánimo. Pero ¿qué es lo que hace el ánimo? ¿Qué es lo que hace el ánimo? ¿Verdad? Cuando Nehemías junta a esta gente, les dice la razón por la cual tienen que levantar ese muro. Ese muro se tiene que levantar para protección de ellos, para protección de sus familias. Ese muro se tiene que levantar. ¿Por qué no se había levantado hasta ahorita? Porque no había habido alguien que le doliera en su corazón y hiciera algo para promover el levantar ese muro para seguridad nuestra. Para seguridad nuestra. Pero cuando Nehemías escuchó esta noticia de su hermano, él fue movido y él oró, él ayunó y él clamó a Dios. Y Dios se agradó, hermano. Y Dios le abrió la puerta para ir a Jerusalén. Él tenía un trabajo excelente. Él era copero del rey. Pero ahora había algo diferente en su corazón. Cuando esta gente empieza a trabajar para levantar el muro, dice la escritura, dice Nehemías, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Sí ve lo que hace el ánimo y lo que hace el desánimo? El ánimo y el desánimo son totalmente opuestos, ¿verdad? Con el desánimo no se hace nada, pero con el ánimo logramos muchas cosas. Yo creo que todos nos hemos desanimado de alguna cosa o de otra, ¿verdad? Nunca se han levantado por la mañana y, ¡ay! Yo voy a llamar que estoy enfermo, porque traigo una flojera. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Ay, ¿cómo le digo a mi esposo que no tengo ganas de hacer de almorzar? Porque a veces se levanta uno también hasta sin ganas de eso, ¿verdad que sí? Sí, a veces queremos quedarnos acostados todo el día sin hacer nada. Otros, hoy igual que la semana pasada, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿A poco no? Sí, seguro que sí. Y esos desánimos, hermanos, son muy naturales, porque nosotros somos personas, ¿cómo se dice? Emocionales. Somos personas, así fuimos creados, personas emocionales. A veces nuestras emociones cambian. A veces no tenemos ganas de ir a trabajar.
A veces no tenemos ganas de ir a la iglesia. A veces no tenemos ganas de orar. A veces no tenemos ganas de leer la Biblia. Pero estas son las emociones de nosotros. Pero nosotros caminamos por fe y no por vista. Y entonces una cosa que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Dándonos cuenta, hermanos, que el desánimo es muy peligroso, ¿verdad? Tenemos que evaluar dos cosas: lo que yo siento y lo que yo creo. Lo que yo siento y lo que yo creo son muy diferentes, ¿verdad? Yo siento que no puedo, pero ¿qué es lo que yo creo? Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿A mis emociones o a la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, estas dos cosas habitan en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos emocionales, ¿verdad? Pero no todo el tiempo podemos basarnos en nuestras emociones cuando caminamos por fe. Porque a veces no queremos hacer las cosas porque alguien nos dañó, nos ofendió, nos miró mal o X cosa. Pero si nos basamos a nuestras emociones, ahí se termina todo para nosotros. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso es que el diablo, hermanos, ha usado el desánimo con miles de cristianos y los ha matado espiritualmente. Por eso está la situación espiritual en este mundo de esta manera. Parece que el pecado va adelante del cristianismo, cuando el cristianismo tiene que ser una fuerza espiritual, cuando la iglesia tiene que ser un poder sobre la tierra. Porque nos dejamos nosotros a veces gobernar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ¿verdad? Y todos tenemos toda esta clase de emociones, y es ahí donde nosotros decidimos a qué voy a obedecer, ¿verdad? A lo que yo siento o a lo que yo creo, ¿verdad? A lo que yo siento o a lo que yo creo, a lo que yo siento o a lo que yo creo, ¿verdad? Y entonces, cuando nos basamos a nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos no todo el tiempo van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en nuestros sentimientos nos vamos a sentir a veces, nuestros sentimientos nos dicen esto, ¿verdad? Nos dicen que estamos solos, ¿verdad? Ya ni me llaman, ya ni me buscan, ya ni cuentan conmigo. Esos son nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no estamos solos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y esto es lo que la Escritura, nos dice a nosotros. A Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que Josué también tenía esta clase de sentimientos, ¿verdad? Ay, el ejército contrario es mucho. ¿Qué vamos a hacer contra ellos? Nosotros ni experiencia tenemos en guerras como ellos, ¿verdad? Pero él no se dejó llevar por las circunstancias o los sentimientos, sino por la palabra de Dios, por lo que él creía, por lo que Dios le había dicho. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, ¿verdad? Y entonces dice Nehemías: edificamos pues edificamos el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Eso es lo que hizo, porque tuvo ánimo. Pero después el enemigo conspiró contra ellos, ¿verdad? Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos
que edificar el muro. Ya lo llevaban hasta la mitad. Y de repente vino el desánimo. Y el desánimo vino por dos cosas. Vino porque el enemigo ya estaba hablando que los iba a atacar. Y otro dice porque el escombro es mucho. El escombro es muy... mira todo lo que nos falta todavía. El desánimo nos hace ver las cosas, hermanos, que no se puede. Ya lo llevaban a la mitad. Y se lo edificamos. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero al oír que hay un enemigo por allá y al ver los escombros, cuando se ven los escombros como que se va el ánimo, ¿verdad? Como cuando va a recoger su casa y ve un tiradero por todas partes. Mejor vámonos a las tiendas. ¿Verdad? Sí, cuando la esposa le dice, ¿cuándo vas a pintar el baño? Ya me dijo. Y luego ahí lo mira, hay que quitar esto, hay que quitar esto, hay que quitar aquello, ¿verdad? Y se desanima, ¿verdad? Ellos cuando vieron los escombros, ¿verdad? ¿Por qué eran escombros? Eso es lo que el enemigo había dejado, escombros. Pero ya iban a la mitad, hermanos, porque el pueblo tenía ánimo de trabajar, ¿verdad? Y tenemos ánimo de trabajar y el diablo se va a querer robar ese ánimo y va a querer traer desánimo a nuestras vidas. Yo creo que debemos de ver el desánimo con verlo en la realidad, ¿verdad? El desánimo está destruyendo muchas iglesias. El desánimo está destruyendo a muchos creyentes, ¿verdad? El desánimo los tienen encerrados en sus casas, en sus cuartos viendo televisión, en su sala nomás, viendo todo lo que pasa alrededor del mundo, ¿verdad? Y muchísima gente está encerrada, hermanos, viendo pura propaganda, viendo pura internet, viendo. Y horas enteras hasta la madrugada, viendo. Y desánimo para ir a la casa de Dios. Desánimo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque ya llenó su mente de todo lo que el mundo está haciendo, de todo lo que el mundo está presentando, de todo lo que está pasando alrededor del mundo, y ha drenado toda la energía espiritual de esa persona, que poco a poco se va muriendo espiritualmente. Y nosotros tenemos, hermanos, que entrar a esa realidad, ¿verdad? Que si el desánimo está tomando control de nuestras vidas, nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios. Mire, Nehemías, hermanos, no les dijo, síganle, ya nos falta poquito, mire, ya llegamos a la mitad. No, se puso a orar y a buscar a Dios y a decirles a ellos que Dios estaba con ellos, que Dios les iba a dar la victoria, que esta lucha era por nuestras familias, por nuestros hijos. Y el pueblo vuelve, hermanos, a tomar ánimo, ¿verdad? Porque es por el bien nuestro. Es por el bien de nuestra casa, es por el bien de nuestras familias. Dice el salmista, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La Biblia está llena de versículos, hermanos, que nos exhorta a cobrar ánimo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, hermanos, ¿verdad? Deje el desánimo para cositas leves nomás, pero no deje que el desánimo tome control de su vida espiritual. El pueblo de Israel se cansó por el camino, o se desanimó por el camino, y mucho cristiano también se ha desanimado
del camino, ¿verdad? Y ya no les satisface la presencia de Dios. Por eso se han ausentado de sus iglesias, ¿verdad? Que ahí miran en las redes sociales, mentira, ¿verdad? Para mi punto de vista, okay, y no en todas, ¿verdad? No en todas, pero mi punto de vista, esa es comida chatarra. Es como comer hamburguesa todos los días. Las hamburguesas tan sabrosas, tan buenas con su quesito, ¿verdad? Y cuando le echa su aderezo arriba, ¿verdad? Y a veces hasta se sale por hasta se lame uno la mano porque están bien sabrosas, ¿verdad? Pero no podemos comer eso todos los días. Nos va a hacer daño un día, ¿verdad? Necesitamos comida casera, necesitamos comer en familia, necesitamos comida de la casa, necesitamos los frijolitos, necesitamos esas comidas de comida más fresca, ¿verdad? Y mucho de lo que se come en la internet, hermanos, disculpen, por estoy equivocado, pero es comida chatarra. Su vida espiritual, sus vidas no depende de eso, ¿verdad? El Señor le dio una iglesia, ¿verdad? Donde usted crece, se alimenta y mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en internet. ¿Verdad que no? No. Habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención este versículo, ¿verdad? Porque Nehemías con un ánimo grande dice: y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Mire lo que hace el ánimo, hermanos. El ánimo nos hace esperar en Dios, nos hace creer a Dios, ¿verdad? Sí es verdad, hermanos, que Dios nos hizo de esta manera, ¿verdad? Nos hizo con sentimientos, ¿verdad? Pero no podemos guiarnos todo el tiempo por nuestros sentimientos, porque a veces nos equivocamos. Pues yo siento decirlo, pues yo siento esto, yo no sé, ay, arrastras a cuántas personas, pero yo sentí decirlo, ¿verdad? Pero cuando nos basamos a lo que yo creo, ¿verdad? A lo que yo creo, a lo que yo he leído, a lo que yo sé de Dios, cómo es Dios, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Esto es más poderoso que lo que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Porque nuestro corazón a veces nos engaña, ¿verdad? A veces nos engaña nuestro corazón, y a veces nuestros sentimientos no están basados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, tengamos en mente esto, ¿verdad? Que el desánimo ha matado a miles de creyentes y ha destruido iglesias. El enemigo lo usa y quiere seguir destruyendo. Y la próxima vez que usted sienta el desánimo, véalo como algo que no lo deja caminar con Dios, y repréndalo, y levántese en el nombre del Señor y haga lo que el Señor quiere que haga. Y el Señor le dice: tú sigue esperando, usted sigue esperando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿No son esas cosas las que luchamos, por las cuales luchamos, lo que esperamos y lo que no veamos? Pues yo no veo cambios. Es la convicción de lo que no se ve. No hay que verlo, hay que esperarlo, ¿verdad? Hay que esperarlo, ¿verdad? Amigos y hermanos que nos ven por estos medios, esperamos que de una manera u otra Dios haya hablado a su corazón. Si soy una persona que sufre del desánimo, pedimos a Dios que Dios le dé esa fortaleza de levantarse en el nombre de Jesús. Y si no es de las personas que se desaniman,
Júntese con alguien más que se siente desanimado y ayúdelo a levantarlo para que su vida no se pierda. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto le deseamos que Dios le bendiga y hasta la próxima.